mañana vívela con nosotros. Toda la información, música y entretenimiento en Onda Sur 107.7. Hoy nos vamos a ir hasta la calle Río Tajo número 5. En ese bajo, en esa clínica, nos espera el doctor Miguel Martín Almendros. Hoy queremos conocer qué es el test HLBO. ¿Habrás oído hablar de este tipo de test? ¿Ah, que no? ¿No has oído hablar de ello? Pues te va a interesar seguro. Bienvenido, Miguel Martín Almendros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Miguel, decíamos que hoy queremos conocer con detalle qué es el test HLBO. Sí, es una cosa curiosa. Mira, es un arma de presunción diagnóstica. O sea, no es un diagnóstico en sí, sino te va a orientar a hacer un diagnóstico. Me explico. Es una forma muy sencilla de tener una idea de cómo está el estado funcional de tu cuerpo. Muy sencilla, ¿por qué? Porque simplemente con una gotita de sangre que saques de la punta del dedo con una lanceta estéril, la depositas en un cristalito que se llama técnicamente un portaobjetos, la dejas coagular y la miras al microscopio en diversos aumentos. Entonces, la sangre coagula y la sangre hace unos patrones de coagulación. ¿Qué significa esto? Que coagula de formas diferentes. Entonces, dependiendo de cómo coagule, pues dependiendo del color, dependiendo de la forma, dependiendo de la forma de los componentes de la sangre, cómo coaliguen entre sí, si hay determinadas estructuras y formaciones que se llaman RALs, otras que se llaman RODS. O sea, hay un montón de parámetros diferentes de coagulación que te van a orientar a un estado de salud funcional del cuerpo. Me explico. ¿Cómo se llega a esto? El test de HLBO, los nombres, los acrónimos de HLBO corresponden a médicos. Creo que el H es Howard, el L es Lagarde, el B no me acuerdo y el O es Oswald. Son 4 médicos. Dices, ¿y por qué se llama test HLBO? Porque son 4 médicos que han sido fundamentales en la investigación de este método. Porque en un principio no se intentó sacar un método que te ayude al diagnóstico como presunción diagnóstica, ¿no? Sino que hace, pues como igual ya 100 años, se intentaba buscar una técnica fácil de hacer un diagnóstico de cáncer. O sea, una forma sencilla como puede ser un análisis de sangre, y dicen, oye, pues vamos a probar. Y empezaron a ver si con una gota de sangre, analizando al microscopio, pues se encontraban signos o señales que pudieran hacer pensar que esta persona tuviera en cáncer, y entonces adelantarnos un poco a la patología cancerosa antes de que crezca y a ver si podemos hacer algo. Que, por cierto, ese tipo de investigación aún se sigue haciendo en hematología y en la investigación con microscopio, aún se va buscando esos parámetros. Total, que eso fue un poco el intento, el origen de la investigación de estos eméritos médicos con respecto al test HLBO. Pero claro, se vio que los patrones de coagulación no daban una certeza con respecto a la presencia de un cáncer de esófago, de pulmón, de hígado, pero sí te hablaban de un terreno, sí te hablaban de una situación orgánica. Una situación orgánica que te puede hacer sospechar un cáncer, pero no te decían hay cáncer en tal sitio, hay cáncer en cuál sitio. No había una identificación de patrones, ¿no? Pero sí se llega a la conclusión de que dependiendo cómo coagule esa sangre, pues ya te está diciendo que hay un exceso de determinados productos químicos, una carencia de determinados productos químicos, una alteración de la membrana de los eritrocitos, que significa que hay una carencia, por ejemplo, de ácido fólico, o un exceso de pigmentos biliares que se manifiesta en un color y una forma de coagulación determinada de la sangre, ¿no? Total, que se llegaron a detectar pues entre 60, 70, 80 patrones de coagulación diferentes que se extrapolaban luego al organismo y efectivamente correspondían con una patología o
o una situación funcional prepatológica en el cuerpo. Por ejemplo, una gota que tenga una tinción determinada. Dices, oye, ¿por qué esta gota con esta tinción determinada? ¿Qué le pasa a esta gota? Oye, la miras, la analizas a fondo y dices, oye, pues parece ser que hay una carencia de superóxido dismutasa. Dices, contra, oye, pues esto no es normal en una sangre de una persona estándar, ¿no? Y dices, vas al organismo, es decir, ¿qué pasa con la superóxido dismutasa? ¿Dónde está? Está en el hígado. Oye, pues cuando aparece esta forma de coagulación, se está comparativamente se está viendo que en muchos casos sujetos que hay una carencia de superóxido dismutasa en el organismo, que eso va a dar un problema hepático, o lo tiene ya o lo va a dar en un futuro, ¿no? Eso fue un poco el sistema de investigación y cómo se llegó a esto a lo largo de años, ¿no? Y de muchos casos y de muchos pacientes y ya han legado, estos médicos han legado este sistema que se utiliza como una presunción diagnóstica. ¿Por qué presunción diagnóstica? Porque tú ves la sangre en el microscopio, te orienta en muchas circunstancias, ¿no? Carencia de nutrientes, la presencia de un estrés, una sobrecarga en la función hepática, un problema en la función renal, un sistema nervioso, un inflamatorio, hay velocidad en sangre alta, infección bacteriana, infección vírica, infección de hongos. Todo eso son, ya te digo, 60, 70, 80 parámetros que te dan datos. Pero claro, yo no estoy viendo ese hongo. Entonces, yo no puedo decir como cuando haces un cultivo, ¿no? Dices, mira, en ese cultivo de esta muestra que he cogido de la piel de esta persona estoy viendo un hongo. No, pero ves que coagula la sangre y siempre que coagula así es que me está hablando que hay una cándida, un hongo, o una infección bacteriana, una falta de vitamina C. Pues es una presunción, ¿no? Porque luego tú ya eres el que, junto con la gran cantidad de datos que te da el test de HLBO, es el que con los datos de una buena anamnesis u otras pruebas funcionales o anatómicas, pues ya haces un diagnóstico correcto. ¿Y a qué me refiero en funcionales o anatómicas? Que esta es la clave de este método de diagnóstico, ¿no? De presunción diagnóstica. Me refiero a lo siguiente, Sandra, que la patología en el cuerpo nunca entra de golpe y porrazo, sino que va progresivamente. Y el cuerpo te está avisando de que determinada parte o determinada función se está alterando. Te voy a poner un ejemplo que yo pongo mucho en la consulta, la vesícula biliar. La vesícula biliar es ese órgano que está debajo del hígado, que acumula pigmentos biliares que lo suelta el intestino para hacer la digestión. Pues bien, tú no te acuestas con una vesícula biliar bien por la noche y te levantas con piedras como puños, porque esa maldita vesícula biliar tiene la tendencia, si la malcuidas, de generar piedras en la vesícula y luego te tienes que quitar la vesícula porque te puede dar pancreatitis, etcétera, etcétera. Pues eso no ocurre de la noche a la mañana, sino que hay un proceso desde que está funcionando mal esa vesícula biliar, que es la fase funcional. Funciona mal, pero no la puedo identificar porque aún no se ha deteriorado. Hasta que se deteriora, que es la fase orgánica en la que ya puedo cuantificar, ya puedo ver con una ecografía que hay piedras en la vesícula biliar, pues hay una graduación de síntomas. Esa vesícula biliar inicialmente empieza a funcionar mal, me empieza a dar malas digestiones, empiezas a tener diarreas blanquecinas, empiezas a vomitar la leche, empiezas a no tolerar el plátano, el zumo de naranja, empiezas a tener dolores en la parte derecha del vientre y con eso vas a la consulta de tu médica y le dices, doctora, mira, tengo estos síntomas, pero la médica te estudia, te valora, dice, igual puede haber algo de vesícula biliar, te hace ecografía, pero no sale nada. ¿Por qué? Porque son los momentos previos a que esa vesícula ya se ha deteriorado orgánicamente, que se puede identificar, pero que son muy importantes identificar esos síntomas en esos procesos previos, porque puedes evitar que vaya a más. O sea, puedes evitar que ya se formen piedras y haya que quitarla, porque te está dando tirones de orejas. El organismo, la enfermedad en el cuerpo, siempre te avisa, siempre te da tirones de orejas, siempre te da unos síntomas que tú tienes que estar alerta para entenderlos o para identificarlos y para decírselos a un profesional que oye, mira, tengo esto, a ver por dónde pueden ir los tiros. Entonces, como sí que tenemos métodos de diagnóstico como la ecografía, la resonancia, el TAC, la radiografía, para ver imágenes lesionadas o imágenes lesivas de los órganos, pero no tenemos métodos prácticamente que nos hablen de una patología funcional, es decir, la fase previa al deterioro total del órgano. Entonces, por eso tiene un lugar muy importante el test de HLBO, porque nos está avisando
de una serie de síntomas. Primero, que muchas veces no sabes por dónde te vienen, porque te dice el médico que estás bien, pero dices, joder, a mí me duele la cabeza, a mí me sale un acné, a mí me da problemas en la parte derecha del vientre, o a mí tengo un tic en el párpado del ojo que no me identifican la causa orgánica. Pues esto nos está ayudando en esa identificación de síntomas, y no solo ya es identificar esos síntomas, sino que encima estamos poniendo el remedio para que eso vaya más y la patología vaya más. Por eso tiene importancia el test de HLBO, por eso es una presunción diagnóstica, y por eso detecta la patología en la fase funcional, antes de que el médico sea capaz, con unas pruebas de imagen, de ver el órgano mal, pero claro que le estás diciendo al paciente, oye, que no estás loco porque notes esto y no tengas nada, que efectivamente que hay un problema aquí, que está funcionando bien, pero no te lo podemos detectar de otra forma aparte de estas técnicas funcionales. Uh-huh. Y todo con una simple gota de sangre, menudo análisis. Muy sencilla, se pinchas en el dedo, sacas 4 o 5 gotitas de sangre seriadas, una, otra, lo dejas coagular y al microscopio en 5 minutos te ha coagulado la sangre. Tú te pones en el microscopio con los diferentes aumentos y una persona que esté formada es capaz de identificar los parámetros de coagulación que me están indicando cosas. Y a veces, fíjate, Sandra, a veces me indica cosas, esos parámetros de coagulación, y me lo dicen los pacientes a los años. Me viene para una consulta de cualquier circunstancia, porque yo lo suelo hacer casi sistemáticamente. Imagínate que me viene un paciente porque tiene problema de huesos. Vale, yo le hago el test de HLBO pues para ver cómo están los huesos, pero también igual me aparece que tiene una sobrecarga en la función hepática, y le digo, mira, vale, te aparece el patrón de huesos, pero también, ojo, te está apareciendo un hígado sobrecargado, te vas a tener problemas de hígado. Pero claro, en ese momento no se identifica ningún síntoma, incluso no tiene síntomas, pero el hígado ya está diciendo que me estoy saturando funcionalmente, aunque no de síntomas. Y luego me vienen igual esos pacientes al cabo de 4 o 5 años y me dicen, Miguel, mira, vengo porque tú hace 5 años me dijiste que te iba a tener problemas de hígado, y efectivamente me ha dicho la doctora o el doctor que tengo problemas de hígado que me están jorobando la digestión o que me están provocando dolor de cabeza, esos problemas de hígado. Y me han dicho que es de hígado, y vengo como tú en su momento me lo identificaste, vengo a que intentemos arreglarlo de alguna forma. Fíjate, a ese punto es predictivo el test de HLBO. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo avanza la ciencia? Además, este aparato que lleva ya pues muchos años con nosotros, y aquí en nuestra ciudad de Motril, pues analizando las células de muchos pacientes a través de unas cuantas gotas de sangre. Miguel, ¿cuántas cosas se pueden prevenir? Sí. Y cuántas cosas también anticipa ese análisis celular? Así es. En Motril ya llevamos con esto pues 31 años. ¿Y sabes cómo llegó? Mira, una cosa muy curiosa. La historia de Naturalia, del Centro Médico Naturalia, es la historia del HLBO en Motril. Te digo por qué. Porque, mira, yo trabajaba en Madrid y en Pamplona como médico, y estaba en un megacentro de medicina natural que, entre otras cosas, implementaba esta técnica de presunción diagnóstica, ¿no? Y en Carni, que es mi manager de Centro Médico Natural y la fisio, la gerente conmigo, y por cierto también es mi esposa, escuchando en la radio, fíjate la radio, la importancia de la radio, ¿no? Uh-huh. En las noches de estudio de fisioterapia escuchaba en Onda Cero, creo que era un programa de Miguel Blanco que se llamaba Espacio en Blanco, que aún está, donde se hablaba precisamente del test de HLBO en Espacio en Blanco, esas noches de madrugada de estudio, y ahí va, sacó la antena y dice, ahí va la ley. ¿Pero esto qué es? El test de HLBO. Dice, yo quiero conocer eso, yo quiero hacerme un estudio de la gota de sangre a ver qué sale. Y ni corta ni perezosa, cuando terminó los estudios, pues se subió. Yo en ese momento estaba en la franquicia de Madrid trabajando, se llamaba Notre Dame de Chartres, y se subió a Madrid y consultó para ver qué le decíamos del test de HLBO y pues un poco por conocerlo, ¿no? Y estaba yo allí como médico. Entonces cuando pues eso, que ya surgió un feeling que muy particular, muy curioso, y fíjate, fue ella a Madrid a conocer el test de HLBO, y al final se trajo a Motril tanto el test de HLBO como el médico que lo hacía, que soy yo. Una cosa muy curiosa, ¿eh? Cómo llegó el test de HLBO a Motril.
Pues una anécdota que a nosotros, a los motrileños, nos ha beneficiado muchísimo, sin duda, porque son muchos los pacientes que se han hecho ya ese test, han podido prevenir enfermedades y también conocer pues que había algo ahí latente que ni tan siquiera pues ningún médico había descubierto todavía, porque todavía quedaba por florecer. Este tipo de test es capaz incluso de demostrar el estrés que pueda tener un órgano. Sí, totalmente. Hay una forma de identificar el estrés por patrones de coagulación. Hay dos tipos de coagulación, una que es un estrés estándar, un estrés que puede ser más o menos intenso, más o menos extensivo o agudo, y luego ya cuando está en fase grande de estrés que genera ya sintomáticamente, ya pues te genera insomnio, te genera ansiedad, te genera ya palpitaciones, taquicardias, nudo en la boca del estómago, no como, lloro sin venir a cuento. Hay otro patrón de coagulación que se añade a ese y te identifica totalmente. Entonces, claro, cuando a ti te viene una persona con un campo emocional metido de por medio, claro, tú puedes dar una graduación del estrés que tiene esa persona. Decir, mira, pues este estrés, como te descuides, te está entrando en ansiedad. O esto, como te descuides, y además si lo contrastas igual con el dermotest o lo contrastas con la kinesiología, ya puedes cercar el estrés, decir en qué fase estás. Claro, pero el inicio de la identificación del estrés, aparte de los síntomas que te puede comentar la persona, que ya puedes empezar a sospechar, es esto, es el test de HLBO, que eso te da una confirmación o un desmentido, porque también puede haber síntomas. Imagínate, síntomas semejantes al estrés, con taquicardias, con palpitaciones, y te haces el test de HLBO, no sale mal. Entonces, claro, descartas que esos síntomas que podías identificar con estrés sean estrés. Entonces, lo que igual tienes es un hipertiroidismo. Y gracias a un descarte estás identificando un hipertiroidismo que cursa con síntomas muy parecidos a un estrés desbocado, pero que tiene unas implicaciones muy serias. Entonces ya esta persona, cuando sospechas que es eso, le mandas a hacer una analítica y dices, la tiroides cómo está, y ya tratas otra cosa, ¿sabes? Uh-huh. Ayuda a un poco, pues eso, a hacer un diagnóstico, ayuda. Ajá. Incluso... Y a lo mismo que hablas de estrés, y se puede hablar, claro, lo que comentábamos, ¿no? El origen de la investigación con el test HLBO fue el identificar un cáncer, ¿no? No se puede identificar cáncer, pero sí que se identifican terrenos degenerativos. Es decir, tú haces la sangre de una persona y a veces te aparecen organismos que están totalmente voy a decir una palabrota que no es exacta, están descompuestos. O sea, es un terreno tan horrendo que esa persona tiene un 90% de tener un cáncer. O sea, no me dice que tiene un cáncer, pero sí que hay un terreno que predispone a tener un cáncer. Es más, mira, un caso que he tenido bestial. Un caso bestial, pues hace 2 o 3 meses, no mucho. Era un catedrático de fisiología de la Universidad de Córdoba, que vino asustado porque le habían dicho que tenía un nódulo en el pulmón. Y él era fumador y enseguida asoció ese nódulo del pulmón a un cáncer. Entonces le iban a hacer unas pruebas de imagen posteriores, pero él sabía de mi existencia a través de Encarni, porque ha sido compañero de Encarni, la fisio, y me vino a Motril para que yo le diera unas pautas de alimentación para prevenir el cáncer, un poco de dieta antiinflamatoria y tal. No buscaba nada más. Él daba por supuesto que lo tenía, y claro, le hago todo el protocolo de exploración, y cuando llega el TSH le digo, chico, no sé, o tienes un cáncer muy concentrado en un punto que no ha dado señales en el resto del cuerpo, o tú no tienes un cáncer. Coño, le cambió la cara. Dice, ¿pero qué me estás diciendo, Miguel? Digo, pues lo que veo aquí, es que yo solo te puedo decir lo que veo. Entonces, si el patrón degenerativo es muy claro en el test de HLBO, y aquí no me está apareciendo un patrón degenerativo tuyo. Con lo cual, yo en un principio, no te digo que no tengas cáncer, pero lo pongo en tela del juicio. Y claro, le di unas pautas antiinflamatorias, pues ya en supuesto de que sea, y como estaban las pruebas pendientes que se iba a hacer, jolín, pero dice, me estás dando la vida con lo que me estás diciendo, sea verdad o no, pero por lo menos que tengo hijos me estás dando la vida. Se hizo las pruebas diagnósticas, se hizo el ETA con contraste y tal, y efectivamente no era un cáncer, era un quiste normal, benigno, no era un cáncer. Fíjate. A qué punto
no me dice que tiene cáncer, pero sí que el terreno me está orientando a decir, tú puedes tener o tú no puedes tener un cáncer. Uh-huh. Y esta persona, vamos, me tiene en los altares, sobre todo porque le di una esperanza que luego se confirmó, ¿no? Así es, qué maravilla. Ese test HLBO, Miguel, ¿cuándo deberíamos de hacerlo? ¿Una vez al año? ¿Cada 2 años? Mira, esto, una persona sana con una vez al año, cada 2 años, sería suficiente para valorar qué evolución va teniendo su funcionamiento, ¿no? Y además, otra cosa, que es totalmente evolutivo, no predictivo, ese también evolutivo. Entonces yo hago el test, me aparece un patrón, residuos en sangre, RALs y ROTS que se llaman, ¿no? Y acúmulo de residuos coloideos, ¿no? De función hepática. Total, que le sometes a una depuración, le estimulas la función del hígado, del riñón, le haces un plan de alimentación en condiciones a esa persona y al mes valoras la gota. Ahí sabes si estás respondiendo bien o no estás respondiendo bien, porque normalmente si tú vas bien o haces el tratamiento correcto, hay un antes y un después con respecto a la gota. O sea, a mí me vale para valorar a los 15 o a los 30 días cómo evoluciona la patología en esa persona. Se puede ver la evolución de la patología incluso semanalmente, cuando tú estás invirtiendo el proceso patológico funcional que tiene esa persona. Y eso te da fuerza, aparte de que haya movido síntomas o no esa persona a mejor. Yo sé si está yendo a mejor o no está yendo a mejor. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, esta persona me viene por un tema de cabeza o un tema determinado, con dolores me viene, ¿no? Y que sea un problema de digestivo. Pero claro, y sabes que los dolores son muy subjetivos, Sandra. Los dolores, tú vas a una persona, me da una manzana que yo creo que me va a quitar el dolor, joder, pues igual te la quita durante una semana. Pero no, el problema está de fondo. Entonces yo con esto tengo clarísimo, cuando le hago el test al mes, si estoy actuando con un cambio fisiológico o los cambios que está haciendo la persona son emocionales, es decir, son placebo, porque cree que con lo que yo le doy le voy a mejorar. Entonces eso me lo está diciendo también el test de HLBO. Si los cambios que tiene son por puro placebo o son efectivamente que estamos haciendo una actuación orgánica que me está mejorando la funcionalidad de ese órgano que yo quiero mejorar. La verdad es que nos resulta fantástico todo lo que se puede conocer con unas cuantas gotas de sangre a través de un microscopio, Miguel. Bueno, pues tomando nota de todo lo que nos has contado, que para muchas personas será un descubrimiento, ese test HLBO, otras que nos están escuchando y dirán, yo me lo he hecho y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Nos encanta y te damos las gracias por haber compartido con nosotros hoy el funcionamiento de este test dentro de ese apartado de salud que tenemos semanalmente en nuestro magazine Motril a toda costa. Gracias por haber estado con nosotros, Miguel Martín Almendros. Gracias a ti, Sandra. Un placer. Un abrazo. ¿Cuántas cosas aprendemos, verdad? Cada semana. Unas cuantas gotas de sangre. Bajo un microscopio valora hasta 70 u 80 parámetros que nos van a orientar cómo está nuestro estado de salud funcional a nivel celular, cómo estamos. De esa forma podemos prevenir una patología y también nos indicará qué patologías vamos a tener si no ponemos ya remedio a ello. Motril a toda costa. Información, deporte, salud, cultura y entretenimiento cada día. 107.7.